Amigas, amigos, muy buenos días. Víctor López García en Diálogo y Debate. El tema de la empresa está ocupando también parte central de la coyuntura política gubernamental. Lo ocurrido recientemente en McDonald's no tiene nombre. Eso da cuenta de que la empresa no siempre es lo que dice ser. En este caso, una multinacional, la más importante en el mundo, en comida rápida o chatarra, ha permitido que mueran 2 jóvenes. Para muchos es una forma de asesinato, de crimen, tendrá que investigarse, pero es inaceptable que una empresa cualquiera que sea, y mucho más una empresa del tamaño y la calidad, entre comillas, de la que estamos refiriendo, no tenga protocolos y estos se cumplan para poder cuidar la salud y la vida de sus trabajadores. Mi artículo de hoy día en el Critofa toca el tema de la empresa. Y reitero lo que he dicho siempre, una empresa necesita tener ciertos requisitos fundamentales para que sea realmente una empresa socialmente responsable en cualquier país. Primero, tiene que ser una empresa que cumpla con cuidar la salud y la vida de su gente, que es el capital más importante en este mundo global. Ninguna tecnología, por más avanzada que sea, equivale a la calidad humana. Segundo, que cumpla con el país, o sea, que cumpla con el desarrollo económico y el progreso social de la gente. Tercero, que pague sus impuestos, que no los evada. Como ha hecho Odebrecht, por ejemplo, que se ha ido, pues ya se fue, la verdad, sin pagar impuestos. Y encima tenemos que pagar nosotros adicionalmente dinero. Algo inaudito, que solamente pasa en el Perú. Porque en Colombia, por ejemplo, han penalizado fuertemente a Odebrecht. Acá no. Daniel Montero tampoco paga impuestos, ha participado en la corrupción de la multilatina más importante y más corrupta de toda la historia y tampoco pasará. Cuarto, que la empresa se modernice, se actualice, incorpore tecnología y prepare a sus trabajadores. Y finalmente, que una empresa que esté identificada y comprometida con los objetivos nacionales y populares. Ninguna empresa puede estar al margen de la gobernabilidad del país, ni al margen de los intereses, aspiraciones y expectativas de la gente. Lo dejamos ahí. Vamos a comenzar esta mañana dialogando con algunos candidatos al Congreso de la República. En estas elecciones tan cortas, donde todo puede ocurrir. Vamos a conversar con Juan Navarro, candidato con el número 30 al Congreso de la República. ¿Cómo estás, Juan? ¿Qué tal? ¿Qué tal, Víctor? Muchas gracias a ti y la generosidad de poder estar en este espacio que nos permita expresarnos y coincidir con lo que acabas de decir en la parte introductoria del programa en relación a lo que ha acontecido recientemente con 2 jóvenes peruanos que en la juventud de su vida han tenido lamentablemente que padecer la incomprensible figura del sistema que tenemos en estos momentos, ¿no? Tú, como candidato, como persona, como ser humano, como profesional, ¿cómo calificarías lo ocurrido con estos 2 jóvenes que han sido realmente asesinados por la incapacidad, la ineficiencia, el descuido, ¿no?, de una empresa? Cierto, lo más lamentable, Víctor, es que la legislación tal como está en estos momentos y que necesariamente tiene que establecerse una mejora, conlleva a que no haya posiblemente un responsable directo. Y eso no es posible dentro de una sociedad que precie el valor vida. El ámbito del trabajo, cuando tú vas a laborar, tú no dejas de lado tus derechos fundamentales al momento de ingresar a un centro laboral. El derecho a la vida, a la dignidad de la persona, al trato justo, al trabajo decente, son elementos esenciales que deben establecer en una relación laboral, tanto empleador-trabajador. Si bien es cierto, hay temas que debemos trabajar, porque es cierto, algunos nos señalan, oye, hay un 70% de informalidad, sí, ¿no? Esto no quiere decir de que no esté involucrado el valor vida hasta en el 30% de trabajo dependiente que tenemos en la actualidad. Mira cómo está la figura de este tema, que al final en el ámbito formal hemos tenido los decesos que estamos conversando y recientemente también ha fallecido otro trabajador en otra actividad también laboral, ¿no? Bueno, somos un país lamentablemente informal e ilegal en gran parte, que coincide o convive, ¿no?, la informalidad y la ilegalidad con la formalidad y con la legalidad. Pero eso tiene que pasar. Tú eres candidato de Acción Popular, eres militante de Acción Popular, porque ustedes no tienen invitados, ¿no? Sí, también te agradezco. Más bien, permíteme presentarme. Soy Juan Navarro Pando, candidato con número 30 por Acción Popular. Milito en el partido hace ya más de 33 años. Soy servidor público con 25 años de formación, con especialidades en maestrías en gestión pública, derecho público y también en administración y derecho laboral.
Mi participación en el tema de por qué participo al Congreso es justo este tipo de circunstancias, Víctor. La política que ha venido generando al país en los últimos años, en la cual Acción Popular no ha estado participando directamente, ha establecido una situación de flexibilización laboral en el ámbito público y privado que establece una precarización del empleo. Si estamos hablando de la situación, por ejemplo, del ámbito privado en este contexto, yo te invitaría a que comencemos a ver el ámbito público, donde, por ejemplo, el tema de seguridad y salud en el trabajo no tiene ni siquiera un ente de fiscalización como la SUNAFIL que permita saber el grado de implementación. O sea, tú dices que es peor o son peores las relaciones laborales y la calidad de trabajo en el sector público que en el sector privado. Claro que sí, Víctor, porque, por ejemplo, no hay exámenes médico-ocupacionales en el ámbito público. No tienes, por ejemplo, la implementación de los comités de seguridad y salud en el trabajo. No tienes, por ejemplo, el tema de un hiper o un mapa de riesgos adecuado. Entonces, y ni siquiera tienes la transferencia de un presupuesto, ¿no? Claro. Eso, por ejemplo, hace una situación de precarización del empleo público y llevado a esto nos podemos advertir que hay otros elementos adicionales como, por ejemplo, la limitación que tienen los empleados públicos para el tema de la negociación colectiva en el ámbito económico, ¿no? El tema, por ejemplo, de la flexibilización de las organizaciones sindicales para la asociación. Entonces, son varios los elementos que podemos advertir de la precarización tanto en el privado como en el público. Y esos temas tú, Juan, los enarbolas como parte de tu bandera programática parlamentaria. Claro, Víctor, porque obviamente ya es necesario decir, la población peruana ha dicho un basta ya con relación al modelo que se ha estado llevando. Y lo que necesitamos es llevar los derechos fundamentales de las personas directamente, no a la persona jurídica, sino a la persona natural. Es a ellos a donde tenemos que mejorar la calidad de los servicios, que mejorar la calidad de la atención. Hoy, por ejemplo, Víctor, es lamentable las situaciones que tenemos tanto en el ámbito público, en el tema de las atenciones. Por ejemplo, las indemnizaciones por un accidente de trabajo casi pasan por varios años que un trabajador pueda establecer su cobro. No hay, por ejemplo, hoy tenemos, por ejemplo, las huelgas que estamos teniendo en relación a las situaciones de las empresas de retail que están en este tema. Claro, Saga, Ripley, ¿no? Maltratan a sus trabajadores. Exacto, ¿no? Y que no pueden sentarse a dialogar. O sea, ni siquiera el Ministerio de Trabajo, lamentablemente, tiene las herramientas legales para establecer una situación para poder sentarse. Es por ello que necesitamos llegar al Congreso para establecer esta modificación. Acción Popular tiene esta propuesta de mejora en la calidad de la atención y principalmente de mejorar las condiciones de trabajo de los trabajadores en el ámbito público y privado, que a la fecha ha sido postergado lamentablemente. ¿Y qué planteamientos globales tiene Acción Popular? O sea, ¿usted tiene una agenda parlamentaria común, compartida por todos ustedes? En principio, continuar la reforma del Estado. Es necesario establecer y continuar la necesidad de lo que la población ha señalado en relación a la necesidad de que el país tiene que tener una nueva mirada en relación a la confianza con la clase política. Y esta condición, por ejemplo, involucra también el tema de la inmunidad parlamentaria, involucra el tema de la reforma de la ley electoral en relación al financiamiento de los partidos políticos, ¿no? Y también en la composición en la cual está efectuado el tema. Por ejemplo, extrañamente, Víctor, tú sabes que en Lima hay 36 candidatos, pero nadie está representado por distritos específicamente. Es un tema realmente que merece una atención principal. O sea, todos los congresistas de Lima no pueden ser reclamados por una parte específica de Lima, porque pertenecen a la totalidad, ¿no? Exacto. Es una gran Lima, ¿no? Cada congresista de Lima representa 10 millones. Y eso obviamente hace improductivo el tema del reclamo, como por ejemplo políticas públicas que deben estar en distritos como San Juan del Lurigancho, que reclaman por ejemplo el tema de la titulación o saneamiento físico legal, ¿no? En relación a situaciones de riesgo. Claro, cada parte de Lima debiera tener sus representantes, ¿no? Lima Norte, Lima Sur, Lima Este, ¿no? Sería mucho más cercana la relación y más directa del congresista con el pueblo, ¿no? Representativo, ¿no? El congresista es un congresista de representación. Y eso es una de las cosas que nos hemos estado olvidando. Prácticamente lo que hemos tenido en el Parlamento anterior han sido actores, ¿no? Personas que han querido establecer y ganar notoriedad pública, olvidándose del ciudadano, olvidándose de las verdaderas necesidades que la población tiene, como por ejemplo el tema de atenciones, medicamentos, educación,
hostilizaciones, ¿no? O vulneración, por ejemplo, a las mujeres. Hoy, por ejemplo, hay que modificar y establecer una verdadera atención de víctimas en el ámbito del trabajo sobre el acoso laboral, por ejemplo, que hoy por hoy el registro nacional solamente tiene 4 o 5, prácticamente estadísticamente diríamos que no hay acoso laboral en el ámbito del trabajo, ¿no? Y extrañamente, esos son debilidades que el sistema actual está permitiendo y tenemos que corregir a partir del 26 de enero con el voto que usted nos pueda brindar en la Acción Popular con relación al tema que estamos proponiendo. Muy bien, don Juan Navarro, con el número 30 de Acción Popular. Gracias por estar acá. A ti, en Víctor. Diálogo y Debate, A ti, en Víctor. UCI. Y más bien agradecer a tus televidentes y pedirles por favor un voto reflexivo, porque lo que necesitamos cambiar es principalmente la clase política y por eso viene Acción Popular y Juan Navarro Pando con el número 30. Muy bien. Muchas gracias. Ha sido Juan Navarro Pando, Juan Navarro Pando. Sí, sí, hay sí. Juan Navarro varios que por ahí no están muy bien vistos. Él es Juan Navarro Pando. Regresamos unos instantes con Kiara Durán, ¿verdad? Kiara Vargas Durán. Regresamos. Tenemos que conocer nuestros derechos y las leyes que los protegen. Soy Jaime Delgado y nos vemos aquí en Defensa del Consumidor. El debate continúa. La situación de la primera infancia y las estrategias para su desarrollo siguen siendo tema prioritario en Diálogo Abierto, programa semanal del Grupo Impulsor Inversión en la Infancia, donde tu opinión y participación es importante. UCI, un canal inteligente. ¿Tienes alguna queja o denuncia? Infórmanos acerca del hecho. Nuestro equipo se pondrá en contacto a la brevedad. Escríbenos a nuestro número de WhatsApp 978-358-743. UCI Noticias. Hay personas que no entienden de política y hay políticas que no entienden a la gente. Por eso los invitamos a ver Hackeando a la Política, una mirada diferente a la realidad nacional. Aquí, en UCI, un canal inteligente. Nación Combi. Quise grabar un spot con estos patas y no se puede. Nación Combi. Política y economía. Cultura y coyuntura. En una sola ruta. Aquí, en UCI Noticias.
Amigas, amigos, estamos en Diálogo y Debate. Víctor López García. Vamos a dialogar con dos parlamentarias jóvenes de un parlamento que ustedes y yo necesitamos saber qué cosa es ese parlamento. Vamos con Kiara Vargas Durán. ¿Cómo estás, Kiara? ¿Qué tal, Víctor? Muy buenos días. Gracias por la invitación. Efectivamente... Y con María Claudia Muñoz. ¿Cómo estás, María Claudia? Muy bien, gracias por la invitación. Explícanos, Kiara, ¿qué es el parlamento al que tú perteneces? ¿Qué es, cómo es, quiénes lo integran? Ok, bueno, en este caso, María Claudia es representante finalista por la región Lima. En mi caso, soy representante de la región Callao. Parlamento Joven es un programa del Congreso que busca, a través de un largo y extenso programa que dura una selección de 5 meses en el que realizamos algunos exámenes en los que luego vamos debatiendo a través de nuestras regiones y finalmente pasamos al Parlamento Nacional, en donde nos encontramos con parlamentarios de todas las regiones y bueno, a través de ahí podemos hacer incidencia política. Hemos estado la semana pasada 4 días en el Hotel Bolívar, internados, legislando, debatiendo entre el hotel y luego pasando al Congreso y haciendo toda la labor de los parlamentarios. O sea, ustedes no han sido cerradas, no han sido defenestrados como el Congreso oficial formal, ¿no es cierto? No, afortunadamente no. ¿Y qué han estado debatiendo, María Claudia? ¿Qué temas han analizado? Bueno, en las diversas regiones hemos presentado diversos proyectos de ley en los cuales se han visto temas laborales, temas de juventud política, de educación. Hemos estado debatiendo durante 3 días y finalmente hemos aprobado 4 de 5 proyectos. ¿Y esa aprobación, Kiara, en qué termina? O sea, ¿cómo se implementa, cómo se instrumentaliza? Bueno, después de nosotros haber debatido estos proyectos que estaban vinculados a temas de trabajo, tema de educación y constitución, que está centrado en temas de la participación juvenil, que era algo que a nosotros nos interesaba y nos movía bastante, finalmente estos proyectos de ley aprobados van a ser debatidos y van a ser llevados para que los congresistas que ahora ingresen en el 2020 puedan analizarlos y puedan añadirlos. Así que hemos hecho un trabajo muy interesante y de verdad felicito a todos mis compañeros y compañeras parlamentarios jóvenes de todas las regiones, los 130 parlamentarios jóvenes. Centremos el tema en la mujer, que está de moda, los feminicidios continúan, batimos récord, terrible. ¿Qué piensa María Claudia respecto al tema de la mujer, los feminicidios? En ese contexto de elecciones, yo quisiera traer este tema de la mujer al ámbito electoral, en el que se está mostrando un hostigamiento muy fuerte hacia las candidatas que son mujeres y jóvenes, como es el caso de Crisia. ¿Y qué? Me preguntan, ¿tú eres psicóloga? ¿Cuál es tu especialidad, María Claudia? Soy estudiante de Derecho. Futura abogada. ¿Y tú, Kiara? Bueno, ya es por finalizar la carrera de Psicología. ¿Qué hace la psicología para poder minimizar o disminuir que esto ocurra? Porque el tema, escuchaba en un debate, no solamente es un tema represivo, no es un tema jurídico, es un tema emocional, fundamentalmente, ¿no? Cultural incluso, ¿no? De familia, de hogar, ¿no? Sí, y mira, justamente estos días que hemos estado debatiendo, uno de los proyectos de ley tenía que ver con el tema de la inteligencia emocional, de instaurar una educación en cuanto a la inteligencia emocional en los colegios en todo nivel. ¿Por qué? Porque nos damos cuenta que actualmente, bueno, en mi caso como estudiante de psicología, es que la salud mental está ahorita tenemos unos altos índices de depresión, tenemos altos índices de ansiedad, sobre todo en ciudades como la nuestra, Lima. Entonces, imaginemos que también entendemos que nuestro país muchas veces se ha centrado también en Lima. Sabemos que esto en provincia también se está generando y realmente nos parece sumamente importante hacer incidencia en esto. Y respecto a lo que comentaba María Claudia, efectivamente hace unos días nosotros como parlamentarias jóvenes acabamos de sacar un pronunciamiento porque nos hemos comprometido en apoyar a todas las compañeras, todas las mujeres jóvenes que están sufriendo de violencia y de acoso político. Y efectivamente ahora en Cusco nuestra amiga Crisia Ochoa ha sufrido un tema de acoso y de violencia por algunos periodistas en una conferencia de prensa. Entonces mostramos nuestra solidaridad tanto a ella como a todas las candidatas que a nivel nacional sufran algún tipo de violencia. Nosotros estamos abiertas a poderles apoyar con todo tipo de pronunciamientos y seguir moviéndonos porque es una lucha de todas, definitivamente. Muy bien, Kiara.
María Claudia, tus palabras de despedida. Disculpa. Tus palabras de despedida. Ah, ya. Bueno, muchas gracias por habernos invitado, tanto a Kiara como a mí, dos parlamentarias jóvenes que estamos en constante activismo político. Y nada. Kiara. Muchas gracias, Víctor, de verdad por la invitación. Muchas veces necesitamos estas oportunidades para que nuestro país pueda escucharnos. No siempre se trata de los políticos que a veces están en primeras planas. Nosotras venimos haciendo activismo, en mi caso vengo haciendo activismo desde los 15 años, yo tengo 25 años. Sí, muchas veces somos jóvenes, pero no somos novatas. Estamos aquí preparándonos día a día y para que cuando nos llegue la hora poder servir a nuestro país con todo el compromiso y con todas las ganas que tenemos. Muy bien, interesante que este Parlamento joven sea lo que tú dices, una especie de incubadora de políticos eficientes y transparentes, que es lo que el país quiere. Muchas gracias. Gracias, Víctor. Ha sido Kiara Vargas Durán y María Claudia Muñoz en Diálogo y Debate en un canal inteligente. Regresamos en unos instantes con otros candidatos en esta pugna electoral que todavía no comienza tanto. Tenemos que conocer nuestros derechos y las leyes que los protegen. Soy Jaime Delgado y nos vemos aquí en Defensa del Consumidor. Por un 2020 lleno de alegrías y sonrisas. Compartiendo juntos nuevas historias, llenas de esto y por supuesto esto, con más emociones para vivirlas, con la familia y los amigos. UCI te desea ¡Feliz Navidad y próspero Año Nuevo! Juntos enseñaremos cada lugar mágico de nuestro país. ¿Hay alguna relación entre el clima y los sismos? ¿Qué es la inteligencia artificial? ¿Hay vida en otros planetas? Acompáñame a investigar este y otros temas. Soy Patricio Valderrama y esto es Hackeando la Ciencia. Informar con veracidad y objetividad es nuestro compromiso. Somos un noticiero diferente que informa con la verdad y está donde usted quiere estar. En Mañanas Informativas le contamos los hechos tal como son, con una mirada profunda en la noticia. Somos UCI, un canal inteligente. Experiencias que valen la pena conocer es un espacio dedicado a difundir las acciones impulsadas por gestores locales para mostrar el trabajo municipal que se realiza para atender integralmente a la infancia. Muy pronto tenemos una cita con experiencias que valen la pena conocer.
Amigas, amigos, continuamos en Diálogo y Debate, en UCI, un canal inteligente. Víctor López García. Estamos con Manuel Escorza. ¿Cómo está, Manuel? ¿Qué tal? Víctor, mucho gusto de estar acá, contento de estar en tu programa y de participar en esta campaña. Bueno, participar en esta campaña. Hemos sabido que tú eres candidato con el número 25 de Perú Nación, pero también nos hemos enterado por medio de comunicación de que han objetado tu candidatura, o sea que ya no vas a ser candidato. ¿Qué ha pasado? ¿O qué está pasando? No, ¿qué está pasando? Mi candidatura fue objetada por una razón, en mi opinión, bastante intrascendente, y eso se ve hoy día a las 12. Hay una apelación ante el Jurado Nacional de Elecciones, de manera que yo prefiero mantenerlo en suspenso hasta que esto salga completamente. O sea que todavía no está definida la situación, si continúas o dejas de ser Además, candidato. es una cosa absolutamente irrelevante, ¿no? O sea, simplemente se me objeta de que no declaré bienes conyugales de cuando estaba casado, pero yo estaba casado bajo separación de bienes. Entonces debe ser un malentendido. Hay que pecar por exceso más que por defecto en estas campañas electorales, lamentablemente. En términos de presentar documentos, en fin, ¿no? Porque al final de cuentas hay que agradecer que haya rigurosidad. Eso es bueno. Puede ser molesto, bueno. pero creo que es lo mejor. Muy bien, pero sigamos. Tú como candidato, eres abogado, eres psicoanalista. ¿Cuáles son los planteamientos medulares que tú presentas al país, a la gente, para que se fijen en ti y voten por ti? Sí, claro, encantado, Víctor. Te voy a comentar una historia personal. Yo voté por PPK porque yo creí la historia del agua y él no cumplió. Entonces, esto de que vengan diversos candidatos, somos varios miles, y cada quien presente una oferta electoral, a mí me da que pensar. Y yo no quiero presentar ninguna promesa en particular porque creo que en estos momentos el problema del Perú no es un único problema, sino que es un Estado multiproblemático. Claro, son problemas estructurales, históricos, culturales. El agua, como la anemia como la salud como la educación como la lucha contra la corrupción. Entonces creo que se nos hace a los candidatos ofrecer promesas si es que se llega al Congreso y que no necesariamente van a ser cumplidas. Yo lo que ofrezco es trabajo, honestidad, respeto social, compromiso, proactividad, no destruir al gobierno, no decepcionar a la gente y no utilizar a los medios de comunicación desde el ego, sino para un servicio social. Eso es lo que yo ofrezco. Ideas, tú, yo y todos los que estamos aquí tenemos muchas, pero yo no quiero entrar por ahí. Yo creo que en estos momentos participar en política, y por eso lo hago, es un deber cívico. Punto 1. Punto 2, es un compromiso con el país y con nosotros mismos y con nuestras propias familias. Yo participo en el entendido de que si salgo elegido y tengo la confianza, daré lo mejor de mí mismo por 1 año y medio. Yo no soy un político profesional y no tengo interés de hacerlo. Muy bien. Pero trabajaré todo el día por mi país. El país. ¿Cuáles son, en tu concepto, los problemas fundamentales de carácter estructural e histórico? O sea, los problemas que siempre vienen siendo repetidos, continuados. Sí. ¿Y qué hacer frente a ellos? Ahora que estuve yo convaleciente por una operación, estuve mucho metido en el internet. Y me metí a unos videos, unas cosas sobre la vida en el espacio. Incluso para que haya vida en otro planeta se necesita agua. Y en el Perú tenemos bolsones inmensos de gente que vive sin agua. Es más, Víctor, si nosotros estuviésemos una semana sin agua, posiblemente ninguno de nosotros estaría aquí. Claro, es fundamental para la vida. El agua es fundamental para la vida en la Tierra o en cualquier otro planeta, y es inaudito que en el Perú, donde hay además una riqueza hídrica, hayan cientos de miles de personas, si no millones, que cotidianamente tienen que organizar su vida sin agua. Desde una proyección al futuro, la educación y la lucha contra la anemia es absolutamente fundamental. Y el tercer elemento que es absolutamente fundamental, Víctor, es la lucha y el combate y la identificación de la corrupción, ¿no? Que en el Perú es completamente sistémica. O sea, se construyó una sociedad en la cual todos ganaban alguito y si era
a pesar del otro o del Estado, tanto mejor. Eso tiene que cambiar y eso es complicado. Estamos a puerta del bicentenario de la independencia, 200 años de vida republicana. En tu concepto, ¿hemos cumplido plenamente, a medias, algo de los grandes postulados y aspiraciones de la gente? No, yo creo que hay que ser realistas. Nos falta mucho. No solamente nos falta mucho, sino que somos un país todavía pequeño e incompleto y en proceso de integración. A nosotros los peruanos, y es una metáfora, nos gusta enfrentarnos entre nosotros. Es un país donde la envidia aparece en todos lados y es un país además donde el Estado y la sociedad, porque el Estado es alimentado también por los impuestos de la sociedad, ha sido permanentemente asaltado. También es un país de frases grandilocuentes. Lo que importa aquí es la acción. Y la acción no puede ser personal, sino colectiva. Claro. Hay un problema de actitud en nuestro país. En el tema, por ejemplo, de los partidos, los políticos, los gobernantes, ¿tú sigues siendo optimista, pesimista? ¿Qué hacer para mejorar la clase política que no existe en el país? ¿Qué hacer para mejorar los partidos que tampoco existen realmente en el país? Somos partidos de nombre, jurídicos, pero no reales ni efectivos, ¿no? Bueno, yo creo que hay un problema estructural, ¿no? Y que no se va a resolver en una sesión del Pleno. Creo que el Perú tiene que ir hacia una reforma política que permita democratizar los aspectos de participación. Este es un buen ejemplo, lo que estamos viviendo ahora, pero ya estamos viendo cómo de repente terminamos teniendo más de lo mismo. Hay que tener cuidado con eso. Yo creo que el problema de los partidos políticos, más que de los partidos, es de las personas que lo componen. En todos lados se cuecen habas y se cuecen núcleos de poder. Es difícil ser candidato. O sea, a mí mismo me costó trabajo encontrar un espacio para ser candidato. Entonces yo creo que las formas de participación al interior de los partidos tienen que ser revisadas y excepcionalmente trascender también a los partidos. A mí me encantaría, por ejemplo, que el 60% del Congreso sea compuesto por personas que llegan de los partidos políticos, pero el 40% sea compuesto por personas que se organizan de otra manera. Es el planteamiento central de tu partido, ¿no? O sea, un Congreso corporativo y democrático, ¿no? Un Congreso, vamos a llamarlo de participación democrática mixta, ¿no? Pero tampoco es tan fácil hacerlo, porque eso no se hace con una ley. Todo eso toma tiempo. Finalmente, el campo de la cultura. Manuel Escorza, tu padre, un extraordinario escritor, además un gran editor. Creo que nadie ha superado la épica de tu padre produciendo libros y haciendo que los libros lleguen a todos los rincones del país. Yo era un estudiante pobre en un pueblo joven de Chiclayo y pude adquirir los libros que tu padre promocionaba a través de su proyecto editorial. ¿Qué piensas de ese proyecto y cómo hacerlo de nuevo ahora en un país que no lee o lee muy poco, porque el libro sigue siendo caro, porque la gente no tiene hábitos de lectura, ¿no? Bueno, permíteme hacer un comentario personal. Yo saqué los periolibros y publiqué 140 millones de ejemplares de literatura desde México en 23 países. Publicamos a los más destacados escritores del siglo XX y fueron ilustrados con grandes artistas. Y por lo mismo creo en los procesos de democratización de la lectura. Creo que el Perú tiene que avanzar hacia eso, pero democratizar la lectura es también democratizar la participación en la escritura y es también estimular la lectura. Claro. Porque de nada sirve que el libro se vaya a un cajón o que se vaya a la biblioteca. ¿Te acuerdas del antiguo concepto de biblioteca? Que había gente que tenía unas bibliotecas monumentales. Y nadie leía. Y no se sabía además, y en la casa de repente nadie leía, pero ahí estaba, ¿no? Yo sí creo en eso y creo que es una labor sumamente importante, tan importante como que la gente, Víctor, tenga una correcta escritura. Eso es muy importante porque este es un país con grandes faltas de ortografía y eso lo digo como metáfora. Muy bien, Manuel. Tu despedida ante el público en nuestro programa. Encantado. Yo, al igual que usted, amigo, estoy absolutamente indignado. Estoy decepcionado del Congreso que hemos tenido y estoy muy fastidiado con la actual clase
política peruana. Y tenemos varias posibilidades. Una de ellas es quedarnos observando y la segunda es participar. Yo le pido su confianza y su voto solamente por 1 año y medio. Yo me comprometo a hacer lo mejor por el país de una manera sensata, de una manera respetuosa, sin vacar a la presidencia, sin obstruir al gobierno, ¿no? Desde la perspectiva de que este Congreso no solamente tiene que completar una misión, sino que tiene una transición, y la transición es la completa configuración democrática de nuestro país. Gracias, mi nombre es Manuel Escorza, voy por Perú Nación, mi número de candidatura es el 25. Gracias, Víctor, por esta entrevista. Gracias a ti, ha sido Manuel Escorza, candidato con el número 25 en Perú Nación, en UCI, un canal inteligente. Regresamos con Harold Alba Viale, también candidato de Perú Nación con el número 12. El debate continúa. La situación de la primera infancia y las estrategias para su desarrollo siguen siendo tema prioritario en Diálogo Abierto, programa semanal del Grupo Impulsor Inversión en la Infancia, donde tu opinión y participación es importante. UCI, un canal inteligente. ¿Tienes alguna queja o denuncia? Infórmanos acerca del hecho. Nuestro equipo se pondrá en contacto a la brevedad. Escríbenos a nuestro número de WhatsApp 978-358-743. UCI Noticias. Hay personas que no entienden de política y hay políticas que no entienden a la gente. Por eso los invitamos a ver Hackeando a la Política, una mirada diferente a la realidad nacional. Aquí en UCI, un canal inteligente. Amigas, amigos, Víctor López García, Diálogo y Debate, el último segmento. Vamos a conversar con Harold Alba Viale, candidato con el número 12 de Perú Nación. ¿Cómo estás, Harold? ¿Qué tal? Bienvenido. Víctor, gracias por la invitación. ¿Cómo se preguntan muchos, un escritor, un editor, un creador, un autor como tú, está pugnando en la política por ser candidato, por ser congresista, ¿no? En un contexto en el que los congresistas y los políticos en general están siendo muy criticados, incluso en el Perú, y esto es importante decirlo, la gente tiene un concepto sobre los políticos y los gobernantes que es sinónimo de ineficiencia, de incapacidad, de inmoralidad y de corrupción. O sea, la gente ha hecho una matriz de opinión. Cree que todo el que entra en la política entra para levantarse los recursos públicos.
cree que todo el que entra a la política entra no para construir, sino para destruir. Pero sin embargo, en este contexto, Harold Alba Viale, creador de cuento, de poesía, de literatura en general, entra a la política. Cuéntanos. Víctor, gracias por la introducción y la pregunta, porque pienso que los escritores deberían de recuperar el terreno de la política que lamentablemente ha sido ocupada por personajes que ni siquiera representan a la población. No olvidemos de que la crisis política que sobrevivimos es una crisis que se da precisamente porque los partidos políticos no representan al pueblo. O sea, representan cualquier interés, pero no interés de la población. Ahora, ¿por qué un escritor aspira a ingresar al próximo Congreso? Nosotros hablamos siempre de luchar contra la corrupción. Yo pienso que efectivamente tenemos que pelear contra la corrupción, tenemos que ser frontales contra la corrupción, pero la mejor herramienta para vencer la corrupción es la educación y la cultura. En ese sentido, con una ley de libro que es ineficaz para la industria nacional, una de las propuestas que estoy llevando es promulgar una nueva ley de libro que sea una nueva ley que beneficie realmente a la industria nacional. ¿En qué sentido? En el sentido de que la actual ley del libro, que ahora por un decreto de noviembre se postergó un año más para que puedan recuperar el IGB las empresas que producen libros, es una ley que solamente beneficia a las grandes editoriales, a las transnacionales, aquellas que logren tener como ingresos anuales no menor de 150 UITs. Un empresario editorial, digamos de alguna editorial independiente, no alcanza eso. Entonces, esto se queda solamente en las grandes, y digámoslo, no en Planeta, en Penguin, Random House, en Océano. O sea, tu planteamiento pretende beneficiar a las empresas pequeñas, chicas, que son las que más difunden libros. Transversal, o sea, no quitarle a los grandes, pero entregarle también a los pequeños. O sea, una ley que beneficie a toda la industria editorial en el país, pero preocupándonos por la industria nacional. No, ese es un planteamiento, preocuparnos por el producto, que es la mejor herramienta o el mejor agente de cambio, que es el libro, que esté al alcance de toda la ciudadanía. Explícanos eso, por ejemplo, la gente no entiende, Harold, a veces, por qué es que el libro es importante para el desarrollo económico, por qué es importante para el progreso social. O sea, explícanos. Yo escribí un artículo que salió ayer en Expreso, en el que hacía un símil entre el libro y el niño Jesús de Nazaret. Yo decía que en la época del Imperio Romano nace Jesús para liberar de la opresión del imperio con un nuevo mandamiento, que era el mandamiento del amor. Entonces, el amor, la fe, es lo que termina venciendo al imperio de los Césares. Y más de 2000 años después, frente a otro imperio que es la corrupción, la mejor herramienta que tenemos para destruirla es a través de un libro, del conocimiento. Nosotros vemos que por todos los canales de televisión circulan candidatos de partidos políticos que han fracasado y que han decepcionado al país. Y la gente, lamentablemente, que está un poco distante de la política y también del libro, porque se volvió de un momento a otro un objeto de lujo, prácticamente desconoce, ¿no?, hacia qué intereses o a qué intereses defienden estos políticos que pertenecen a esos partidos que han decepcionado al país. Entonces, con una población leída, cultivada, que realmente está enterada de lo que acontece y de lo que aconteció políticamente, es difícil que se la vuelva a mentir. En ese sentido, el mejor agente para liberarnos del imperio de la corrupción es el libro. Y qué mejor que una nueva ley que nos permita acceder tanto a los editores grandes y a los editores pequeños para que la población tenga libros al acceso. Tú hace un momento entrevistabas a Eduardo Escorza, hijo del gran poeta Manuel Escorza, y hablabas sobre los populibros. Se puede hacer libros baratos en el Perú, pero sin embargo hay una serie de murallas, de muralla china le llaman los comunicadores, para que esto no sea posible. Pero mi propuesta no solamente termina en el libro como producto o como agente de cambio, sino va más allá. El escritor en el Perú es una persona desamparada. Y yo estoy promoviendo una ley del escritor que la estamos ya desarrollando con el gremio de escritores del Perú, que lo dirige el poeta Armando Arteaga, porque consideramos de que al escritor al oficio hay que profesionalizarlo. Y qué mejor a través de una ley. Interesante, ¿no? Y finalmente, Harold, desde el punto de vista ya orgánico, colectivo de Perú Nación que tú integras, ¿cuáles son los planteamientos globales que ustedes tienen para el país, para la gente? El partido es un partido que postula un liberalismo social
que tiene 3 propuestas fundamentales de llegar a este Congreso, porque estamos seguros que vamos a llegar, porque la gente ya está reconociendo a los nuevos rostros y a los rostros que no son tan nuevos, pero que no están manchados por la corrupción. Una de ellas es una reforma política en la que pretendemos que postulamos de que el próximo Parlamento, dado que la crisis es representativa, la crisis es de la democracia representativa, se convierte en una democracia participativa. ¿En qué sentido? Que se pueda promulgar una ley en la que para el próximo Congreso el 50% de congresistas accedan al Parlamento a través de partidos políticos y el otro 50% de la sociedad peruana organizada. Eso es una reforma que estamos postulando. Otra reforma que tiene que ver con la reforma parlamentaria. Creemos de que los sueldos de los congresistas son totalmente exorbitantes. Pensamos de que se debería ganar por dietas o por asistencia. Postulamos la revocatoria, postulamos a que realmente sea efectiva esta acción que tienen lamentablemente algunos congresistas de decir, tengo un problema de conciencia y hay tránsfugas. Persona que se quiere retirar de su bancada, que se retire del Parlamento, porque la gente llega al Parlamento representando una bancada, ¿no? 9 personas tienen de personal cada congresista y nosotros postulamos de que son suficientemente 3. Entonces, ahí hay 2. Y la tercera, que es el Consejo Nacional por la Moral Pública, que es una institución en la que realmente, de modo sumarísimo, los corruptos que sean detectados de modo infraganti se vayan a su casa. Muy bien, Carlos. Muchas gracias por estar acá en Diálogo y Debate. Víctor, gracias a ti. Gracias. Es la primera entrevista que tengo contigo hablando de política. Siempre estamos conduciendo y ha sido un honor poder conversar contigo. Te recibo. Ha sido Harold Alba Viale, candidato con el número 12 por Perú Nación en Diálogo y Debate en UCI. Regresamos a la parte final de este programa. El debate continúa. La situación de la primera infancia y las estrategias para su desarrollo siguen siendo tema prioritario en Diálogo Abierto, programa semanal del Grupo Impulsor Inversión en la Infancia, donde tu opinión y participación es importante. Por un 2020 lleno de alegrías y sonrisas. Compartiendo juntos nuevas historias, llenas de esto y por supuesto esto, con más emociones para vivirlas, con la familia y los amigos. UCI te desea ¡Feliz Navidad y próspero Año Nuevo! UCI, un canal inteligente. Amigas, amigos, ahora sí, el segmento final de este programa Diálogo y Debate en UCI. Estamos con Wilder Ruiz Silva. Él es candidato con el número 8 del partido Solidaridad Nacional. Bienvenido, Wilder. ¿Cómo estás, Víctor? Qué gusto saludarte. Tú ya has sido congresista, has sido regidor, tienes experiencia. ¿Qué te atrae, qué te atrapa de ser otra vez congresista? Bueno, a mí lo que me verdaderamente, como usando tus palabras, me atrapa, así es, Silva, es que yo estoy en el esfuerzo de hacer del próximo Congreso de la República un Congreso constructivo,
un Congreso donde se pueda plasmar las leyes que garanticen el equilibrio político del país. ¿Qué significa? El respeto entre el Ejecutivo, el Legislativo, el Congreso y el Poder Judicial. Ese equilibrio de las instituciones, que es la garantía de una democracia, nos debe llevar a garantizar un modelo económico de una economía responsable, de una economía libre de mercado responsable, que nos permita a su vez todo el financiamiento para la educación y la cultura. Yo quiero dar mi experiencia que tengo para ser un hombre de consenso y lograr este Congreso constructivo. La gente ya está harta, mi querido Víctor, de pleitos. Ya sabemos qué es la democracia, equilibrio de poderes, ya sabemos que es un modelo de economía libre de mercado y sobre eso debemos estar trabajando. Muy bien. Pero para que eso ocurra, Wilder, requiere un Congreso donde la mayoría, o por lo menos la inmensa mayoría, tenga algunos ápices de parentesco en sus propuestas con las tuyas. Pero sin embargo hay el riesgo, y esto está en todos los medios, en todos los días, de que algunos sectores radicales y extremistas, con concepciones igualmente fuera de lugar, puedan tener presencia en el Congreso. Bueno, y entre los cuales están varias agrupaciones políticas, sobre todo las de izquierda, que están planteando la modificación del modelo económico, la modificación de la Constitución y de su capítulo económico, que ha garantizado, entre otras cosas, a lo largo de los últimos 15 años, bajar los niveles de pobreza, los niveles de extrema pobreza, empezar a generar un ambiente de negocios donde la gente, producto de sus ingresos, de su trabajo formal, pueda labrarse un futuro. Todavía tenemos una economía muy informal, esa economía informal tenemos que irla encauzando en un marco de normas y de leyes, y ese es el otro esfuerzo que se tiene. Así como se decía hace 25 años que el Perú iba a ser inviable porque tenía 60% de pobres y 24% en extrema pobreza, ahora se empieza a decir que es un país poco viable si el 60-70% de su economía es informal. Ese es un trabajo que va a requerir un marco legal, unas normativas para acercarnos al bicentenario. Es cierto, el país desde el año 2011, con Alan García, guste o no, ha reducido tremendamente la pobreza extrema y crítica. No somos ya un país pobre en el sentido tradicional, somos un país con una mínima cantidad de pobres, ¿no? Sí, y sobre todo una población que está satisfaciendo sus necesidades básicas, es decir, desayuna, almuerza, cumple con sus necesidades básicas. Y los pobres están casi en el orden del 18-20% y la extrema pobreza casi 7%. Pero tenemos todavía una clase media que no es una clase media consolidada que consuma, por decirte, cultura. ¿Qué significa cultura? Que no nos pasemos una luz roja, pues. ¿Qué significa cultura? Que no nos sentemos en un bus donde están los asientos reservados para los ancianos o las mujeres embarazadas. Es decir, la cultura significa que no salgas de tu casa, Víctor, y te tiren un balazo por robarte un celular. Muy bien. Ese país hay que construirlo y no se está haciendo nada, porque con las justas estamos en una reforma educativa, universitaria, donde tenemos todavía algunas universidades que no cumplen la licenciatura y mucho menos hemos terminado de ponernos de acuerdo políticamente cómo nos vamos a administrar. Toco ese tema tuyo políticamente. La campaña estaba siendo hasta ahora una campaña desideologizada y casi despolitizada. Sin embargo, dos spots, uno del partido aprista y uno de tu partido, Solidaridad Nacional, han puesto el centro en el tema ideológico y político. Por ejemplo, ambos spots han sido vetados por las entidades electorales, dizque con el apoyo o el aval del gobierno central y de Vizcarra. Cuéntanos eso. Mira, efectivamente, nosotros en Solidaridad Nacional hemos lanzado un spot para recordarle a los ciudadanos que existe el peligro
que un sector de la clase política, un sector de los partidos de izquierda, y yo diría que todos, están en una actitud de empezar a minar el modelo económico y a minar todo este sistema de libertades políticas que tenemos. Entonces nosotros por eso hemos puesto el punto sobre las IES y claro, inmediatamente se han sentido aludidos, se han sentido que los están tocando en su pasado. Y ya Abimael Guzmán, cuando fue derrotado, dijo que la estrategia de la violencia había terminado y que había que pasar a nuevas estrategias. Esas nuevas estrategias son Movadef, son todos los partidos de izquierda que disfrazados de demócratas están todavía alentando posiciones como la de Maduro, como la de los amigos cubanos. Entonces, eso nosotros lo hemos puesto de nuevo sobre el tapete, porque no hay que olvidar. Hay algunos señores que siguen reivindicando esa gesta valiente, sanguinaria de la década del 80, y creo que... Bueno, no fue gesta valiente, pues, Wilder. Eso es lo que ellos dicen. Los terroristas no son valientes, son cobardes. O sea, matar a escondidas por la espalda. Estoy usando la palabra valiente, claro, de lo que ellos están manifestando, pero fueron unos miserables, ¿sí? En eso estamos teniendo la razón. Nunca el país ha tenido criminales tan, pero tan radicales y extremistas como ellos. Mira, y la actual izquierda no ha deslindado de su núcleo ideológico, que es el marxismo. Ni siquiera deslindan de Maduro y no han deslindado de su origen. Ese es el gran peligro que no queremos que se vuelva a repetir, porque Solidaridad Nacional tiene un ideario donde hay que defender la vida, sobre todo la familia, las libertades políticas, equilibrio de poderes, libertad económica para que esa iniciativa innovadora pueda salir adelante en materia de cultura y educación, ¿no? Muy bien, Wilder. Candidato con el número 8 en el partido Solidaridad Nacional. Bienvenido. Gracias. Y a todos tus televidentes, soy Wilder Ruiz y postulo con el Sol de Solidaridad y el número 8 para hacer un congreso constructivo de equilibrio de instituciones políticas y de economía libre de mercado. Muy bien. Gracias, Wilder. Amigas, amigos, muchas gracias por estar conectados con nosotros como todos los lunes. Víctor López García se despide de ustedes. Feliz Navidad, de paz y de amor para todos ustedes y, por supuesto, mejor año 2020. Muchas gracias. Hasta luego.